Ahora sí, vamos a hablar acerca de la esperanza que nos sostendrá hasta el final. ¿Sí? Hay una esperanza que, como vamos a ver y desarrollar varios pasajes en este mensaje, es la que Jesucristo dijo: el que persevera hasta el fin va a ser salvo y va a heredar las bendiciones de Dios, va a heredar la promesa, ¿sí? La promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿sí? La promesa que le hizo a Moisés, que le hizo a David, que le hizo a Cristo, ¿sí? De darle una herencia y de darle un reino y la restauración de todas las cosas, ¿sí? Esto es lo que sostuvo, y lo vamos a ver ahora, a a lo largo de la palabra de Dios podemos ver qué es lo que sostuvo a todos los hombres de Dios. Los hombres que se dejaron utilizar por Dios, los hombres que dejaron eh, su comodidad, entendieron para qué ciudad estaban viviendo, ellos pudieron ser sostenidos, ¿sí? Sostenerse y perseverar y mantenerse fiel a esa promesa y sostenerse con esa esperanza, ¿sí? Y esa esperanza sostuvo incluso al mismo Jesús, ¿sí? En sometimiento a la voluntad del Padre, que fue es habitar con la creación, la restauración de todas las cosas como en el principio. Y esta esperanza, como hablamos muchas veces, la podemos ver en Génesis 3:15, ¿no? Una vez que el hombre peca y Adán, y Dios reúne a Adán y Eva, a la serpiente, y ya desde ahí da esta esperanza, se predica el Evangelio. ¿Sí? El Evangelio, la buena noticia de que el hombre fue echado del jardín del Edén, el hombre echó a perder la comunión íntima, la comunión eterna con Dios, el Edén, ¿sí? Ese reposo, ese continuo disfrute de la creación, de todo lo que Dios nos dio, ¿sí? La esperanza comienza ahí, comienza a decir, bueno, ustedes lo arruinaron, pero va a haber un hombre que va a nacer de la simiente de la mujer, que va a restaurar nuevamente esto que echaron a perder. Esto que se perdió lo voy a restaurar porque es mi diseño. Es el diseño que yo creé, es lo que estaba en mi corazón para poder habitar con el hombre, para poder tener comunión eterna con el hombre, con mi creación. Entonces yo lo voy a restaurar y designo a un hombre que va a nacer de la simiente de esta mujer. Y esa esperanza, a partir de ahí el Señor escogió a Abraham, lo convierte en una familia, convierte a esa familia luego en un pueblo, convierte a ese pueblo en una nación, convierte a esa nación en un reino, y últimamente a través del cual todas las naciones de la tierra van a venir a adorar, ¿sí? Como hablaba Carla, Isaías 2, ¿no? Donde van a reunirse todas las naciones, donde la palabra de Dios va a ser dada, donde todas las naciones van a decir: venid, subamos al monte de Sion, a la casa del Dios de Jacob, y Él nos va a enseñar sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque desde Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová, y Él juzgará todas las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y dice: volverán sus espadas en rejas, sus lanzas en hoces, no alzará espada nación contra nación. Todas las guerras que estamos viendo ahora se va a terminar cuando la esperanza que hoy tenemos sea completada, sea consumada, ¿sí? Que es Jesucristo viniendo a restaurar todas las cosas desde Jerusalén. Y vamos a leer Hebreos capítulo 6. Vamos a leer del versículo 13 al 20. Hebreos 6, 13 al 20. Yo tengo la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice, por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre, diciendo: Clara, ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Ahora bien, cuando para las personas hacen un juramento, invocan a alguien superior a ellos para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieron la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta.
Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados y aferrándonos a esta esperanza que está delante de nosotros, ¿sí? Los que acudimos a Dios, dice, en busca de refugio, los que tienen comunión con Dios, los que entienden las armas, como hemos hablado una y otra vez, ¿no? De las herramientas que Dios nos dejó para poder sostenernos, para poder fortalecernos, para poder ser transformados, ¿sí? Dice, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, o sea, es la manera de estar confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma, nos conduce a través de la cortina del santuario interior. Jesús ya entró ahí por nosotros. Él ha llegado a ser nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero acá nos dice bien, ¿no? Los que han acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados y aferrados a esta esperanza que está delante de nosotros, ¿sí? Esta esperanza es la restauración de todas las cosas. Hebreos capítulo 10, más adelante, ¿no? El capítulo 10, versículo 34 al 37, ahora sí voy a leer la Reina Valera, dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestras bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, si yo entre paréntesis puse esa confianza que hablábamos recién en Hebreos 6, es nos produce esperanza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún, versículo 37, y esta es la esperanza, y esta es nuestra ancla segura que leímos en el capítulo 6, esta es la meta y lo que vieron los héroes de la fe, lo que vieron los profetas, lo que vieron desde Génesis 3 en adelante, miraron hacia allá, su mirada apuntó hacia esa esperanza, hasta este versículo 16, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por fe vivirá, y si retrocediere no agradará al alma. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma, los que tienen esperanza para la preservación de nuestra alma, los que tienen esperanza en que un día ese rey, el que ha de venir, vendrá y va a restaurar el Edén, va a restaurar todas las cosas como en el principio. Entonces Jesús, Pablo, Pedro, Juan, incluso mucho antes de Jesús, los justos siempre han sido aquellos que fueron definidos como los que estaban esperando, los que anhelaban este último tiempo que nosotros estamos viviendo y que estamos cada vez más cerca del retorno de Cristo que va a restaurar todas las cosas, ¿sí? Anhelaban la restauración de este Edén, ¿sí? El fin de este sistema malvado y la restauración del reino de Israel. Esa es la expectativa de toda la narrativa bíblica. Toda la narrativa bíblica tiene una sola esperanza. Estaba sostenida por una sola esperanza, que fue esta, ¿sí? El Edén restaurado, que es el reino de Israel. Obviamente, como hablábamos al principio, ¿no? Dios primero escoge a Abraham una familia, después lo convierte en una ciudad, en una nación, después en un reino, y a través de ese reino que Dios dejó bien establecido a lo largo de Génesis, ¿sí? Que iba a venir Silo, que iba a venir al que Él se van a reunir todas las naciones, el encargado, el indicado de la línea de Génesis 3.15, ¿sí? Dice que el que le va a aplastar la cabeza a Satanás y el que va a restaurar todas las cosas, ¿sí? Entonces, toda la narrativa bíblica apunta a esa esperanza, y todos los que fueron utilizados por Dios para manifestar el deseo de su corazón, para poder transcribir, ¿sí? Lo que en revelaciones ellos recibieron, ¿sí? Se sostuvieron, ¿sí? Con esta esperanza, con esta expectativa de la restauración de todo. Ellos pudieron ver la restauración final de todas las cosas, y eso fue lo que los sostuvo. Vamos a leer 2 de Pedro 3, versículo 5 al 15, vamos a leer. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos
y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. El versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. O sea, lo que al hombre le lleva 1000 años destruir, para Dios en un solo día lo restaura, que va a ser esa restauración final. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón de la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras de ella que en ellas hay serán quemadas. Versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Versículo 13, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en Él, sin mancha, irreprensible, en paz. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado, nos ha escrito. Pero acá vemos, ¿no? Nosotros esperamos, tenemos una esperanza, cielo nuevo, tierra nueva, donde mora la justicia, donde mora la paz, donde mora la verdad, donde prevalece la vida, ¿sí? Todo lo contrario a lo que hoy el mundo tiene y lo que el mundo busca, ¿sí? Y esa esperanza es la que en este tiempo tiene que sostener. Sostuvo, vamos a ver, a varios profetas que vamos a ver ahora, pero es lo que fue la narrativa de toda la palabra de Dios, fue lo que los hombres de Dios vieron, ¿sí? Lo que los sostuvo para perseverar y por permanecer firmes hasta el fin. Vamos a ver Isaías 6. Sostuvo a los profetas. Isaías 6, él se basó en profetizar para un cumplimiento, el cumplimiento de la profecía que Isaías dio tuvo un cumplimiento parcial, ¿sí? En la época en que él estaba profetizando, pero todo lo que Dios le mostró era para un cumplimiento total, ¿sí? Al final de la era, en la era del Mesías, en la era en que, como él vio Isaías 2 y hablamos al principio, ¿no? Todas las naciones van a juntarse para adorar al Rey en Jerusalén. Y él en el capítulo 6 de Isaías dice, el versículo 1 al 7, vamos a leer, dice, en el año que murió el rey Usías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de la gloria de Dios. ¿Sí? Y acá Isaías está viendo, teniendo una visión del milenio, ¿sí? Teniendo una visión de la gloria de Jesucristo en Jerusalén. ¿Sí? Dice, toda la tierra está llena de su gloria. El versículo 4 dice, y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas, tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa, limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré y quién era por nosotros? Entonces yo respondí, heme aquí, envíame a mí.
¿sí? Acá vemos Isaías estando en un contexto de persecución, en un contexto donde fue aserrado por la mitad, ¿no? Y él tiene una visión, ¿sí? Él tiene una revelación de la restauración final de Israel, de la restauración final del pueblo que le estaba dando dolor de cabeza, de lo que estaba viendo lo imposible, ¿no? Un pueblo tan obstinado, un pueblo tan rebelde, un pueblo que Dios le habló, o sea, vas a decir cosas que este pueblo van a escuchar pero no van a querer oír, o sea, que le vas a hablar pero es como que le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro, no te van a dar atención, ¿sí? Y él en Isaías 6 ve la restauración final, ve eso que los hombres de la antigüedad pudieron ver, esa esperanza, ese prometido de Génesis 3:15 que iba a restaurar todas las cosas. Él ve eso y se llena de esperanza. Y a pesar de todas las tribulaciones, de toda la adversidad que estaba pasando y que pasó más adelante, esa visión de Isaías 6 fue lo que lo sostuvo y lo que lo llevó a no dudar y decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Úsame para hablar de esta esperanza, úsame para hablar de esta restauración final. Quiero ser parte, ¿sí?, de ese remanente, de esos profetas, de esa generación que va a hablar de esta esperanza, que va a dar estas buenas nuevas de que un día todo esto va a ser restaurado, un día el reino de Satanás va a terminar, un día la maldad va a terminar, un día el pecado va a terminar, un día todo va a ser restaurado como en el principio. Y eso sostuvo a Isaías. Lo mismo pasó con Jeremías, y gran parte de su vida y ministerio de entrada fue confrontar a Israel por su pecado, sufrió el oprobio del reino como Isaías y también su mirada estaba puesta en la esperanza final de restauración final de la nación de Israel. Él tuvo la visión de la angustia de Jacob y cómo el Mesías, Jesucristo, quitaría el yugo del cuello de Israel. Él tuvo la visión, ¿sí?, de cómo Israel iba a ir a esclavitud, iba a ser exiliada, etcétera, ¿sí?, cómo las naciones iban a reunir para poder hacer guerra contra Israel, etcétera. Tuvo una visión tremenda, ¿sí? Pero en el Isaías 37 al 9 dice, perdón, Isaías 27 dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, y más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo y doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había un fuego en mi corazón, perdón, como un fuego ardiente, metido hasta mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Sí? Acá vemos Jeremías, ya desde el principio de su ministerio, como hablamos, él tenía la premisa de tener que hablar palabras fuertes, una confrontación directa con el pueblo de Israel, y sabía de que no lo iban a escuchar, y sabía y tenía la visión de que iban a ser exiliados, etcétera, en Babilonia, con un vislumbre de lo que iba a ser al final de la era. Y él dice, aunque me costó porque quise dejarlo, cuántas veces dije, bueno, voy a dejar de hacerlo, pero sin embargo hay un fuego, hay una esperanza, hay un vislumbre de la restauración final, ¿sí?, que está metida hasta mis huesos. Traté de resistirlo, traté de sufrirlo, pero no pude, es más fuerte que yo. Entonces él se pudo otra vez mantener firme, fiel al mensaje, fiel a esta esperanza, fiel a este evangelio, ¿sí? Porque ese espíritu que estaba dentro de él, metido hasta sus huesos, le recordaba, era su recordatorio de que un día Israel iba a ser restaurada, de que un día, de que había una esperanza, de que Génesis 3:15 iba a suceder, y él la pudo ver y eso lo sostuvo y lo mantuvo fiel hasta el fin. Daniel, que también tuvo toda la visión, ¿sí?, de las bestias, ¿sí?, en el capítulo 7, del capítulo 2, esta estatua, ¿sí?, donde pudo ver los imperios malignos que iban a perseguir a Israel, que iban a conquistarlo, como Babilonia, etc. ¿Sí? Él pudo ver incluso la rebeldía del pueblo de Israel, porque él
fue parte de esos exiliados a Babilonia y él tuvo que atravesar todo este contexto de estar en una nación pagana, en una nación donde el sistema estaba corrupto, donde el sistema iba en contra de la voluntad de Dios. Estaban en una situación totalmente, no como nosotros, nada que ver con nosotros, ¿no? Pero estaba en constante opresión, ¿sí? Y él pudo ver toda la visión y pudo mantenerse fiel al mensaje, fiel a Dios, decir, Señor, el ángel del Señor una y otra vez le decía, eres amado en el cielo, eres amado en el cielo. Y Dios le mostraba la visión de la restauración final de todas las cosas, ¿sí? Y él pudo mantenerse firme y él pudo sostenerse en medio de Babilonia, ¿sí? Por esta esperanza que Dios le mostró en visiones. Y a mí me encanta el capítulo 12, versículo 13, la versión NTV dice, en cuanto a ti, sigue tu camino hasta el final. Dice, descansarás y entonces al final de los días te levantarás para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. Acá está, la herencia. Si Dios le mostró la restauración final, Dios le mostró la promesa final de que Génesis 3:15 iba a ser restaurada y eso lo sostuvo y lo pudo hacer perseverar hasta el fin. Esta esperanza incluso sostuvo a Jesucristo mismo, ¿sí? En Hebreos 12:2 dice que porque puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, lo llevó a tomar la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La esperanza de la restauración, la esperanza del reinado eterno, del reinado justo, ¿sí? Donde cielo y tierra, cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. Eso sostuvo incluso al mismo Jesús, ¿sí? Y él en Juan 15:11 decía, mi gozo, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, ¿sí? El gozo de Cristo fue mantenerse fiel hasta el final, porque él entendía que había una esperanza. Había una esperanza de restauración final, había una esperanza de que todo esto que estaba corrupto iba un día a ser restaurado. Hay un día establecido donde todo esto va a ser transformado. Sostuvo a los apóstoles en Hechos, capítulo 1, vamos a leer Hechos 1, 10 al 14. Vamos a repasar algunos pasajes que Dios me fue resaltando para poder entender qué es lo que sostuvo la narrativa bíblica para mantenerse fieles hasta el fin. Y es esta esperanza del retorno de Cristo, pero no solamente del retorno de Cristo, sino la restauración de la comunión íntima, del Edén, ¿sí? Como Adán y Eva estaban en un principio. Hechos 1:10. Dice, mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera que lo vieron irse. El versículo 12 dice, después los apóstoles regresaron del monte de los olivos a Jerusalén, a 1 kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los hombres de los que estaban, bueno, vamos al versículo 14, dice, todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto a María, la madre de Jesús, y varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Pero acá está, ¿sí? Ellos se mantenían con esta esperanza que los ángeles le dieron. Es decir, ustedes de la misma manera que lo vieron ascender, un día lo van a volver a ver restaurar todas las cosas. ¿Sí? Y parte de esa promesa que después vemos que el Espíritu Santo es derramado sobre los apóstoles, la tarea principal del Espíritu Santo derramado sobre los apóstoles era para que ellos pudieran entender, ¿sí? Este paréntesis que iba a haber de más de 2000 años hasta que Jesucristo vuelva para restaurar todas las cosas.
De hecho, el pueblo de Israel tenía la teología correcta, ¿sí? Los eruditos de la fe, los fariseos, ¿sí? Todos los teólogos de esa época tenían la teología correcta, entendían la Torá, entendían el Tanaj, entendían lo que debía suceder con el Mesías, para qué iba a venir el Mesías. Ellos pensaban que Jesucristo venía a hacer una liberación militar, una restauración del reino de Israel, ¿sí? Pero obviamente su corazón estaba endurecido y evadieron ciertos pasajes para entender de que primeramente Jesús venía a mostrar el ámbito espiritual, a traer el ámbito espiritual, a llenar, a poder tener esta gracia para que el pueblo de Israel se arrepintiera y sea lleno del Espíritu Santo, etcétera, lo que conocemos hoy, ¿no? La salvación por gracia. Pero eso que ellos esperaban estaba bien. De hecho, Jesucristo lo va a venir a hacer, pero Él lo va a venir a hacer en su segunda venida. Y esa es la esperanza que los apóstoles llenos del Espíritu Santo pudieron comprender, teniendo las dos partes, ¿sí? Teniendo la parte de los fariseos, la parte teológica correcta de la Torá, ¿sí? Del Tanaj, y también teniendo la parte de la revelación que el Espíritu Santo les traía del fundamento de Moisés, del fundamento de los apóstoles, de los profetas, perdón, ¿sí? El Espíritu Santo les vino a abrir los ojos del entendimiento para que entendieran este paréntesis. No es que le vino a traer nueva información, sino que les trajo más revelación, más entendimiento de lo que ya estaba escrito anteriormente. Y por eso tenemos el Nuevo Testamento, y hoy nosotros tenemos mucho más de lo que un Daniel, un Isaías, un Jeremías, un Moisés, ¿sí? Tenemos las dos partes completas para que nosotros podamos llenarnos aún mucho más de esa esperanza que los sostuvo a ellos en visiones. Hoy nosotros lo tenemos en 66 libros, ¿sí? Comprimido en un libro, ¿sí? Para que podamos encender nuestro corazón con esta misma esperanza y poder perseverar hasta el fin, poder perseverar hasta que Él venga, ¿sí? Entonces necesitamos en este tiempo como cuerpo de Cristo, ¿sí? Invertir tiempo en poder aprender, en poder encender nuestro corazón con esta esperanza. ¿Sí? Daniel, una y otra vez, él se ayunaba, oraba, se inquiría, ¿sí? En el capítulo 10 podemos ver que él se fija los escritos de Jeremías para poder comprender cuándo más o menos, a cuánto tiempo estaban de la liberación de 70 años del cautiverio de Israel en Babilonia, ¿sí? Y eso lo sostuvo, eso hizo que incluso los ángeles le dijeran: eres amado por cuanto te inviertes tiempo, por cuanto te llenás o te impregnás de esta esperanza en medio de un sistema corrupto, ¿sí? Dios nos está desafiando en este tiempo y en estos últimos tiempos incluso más, ¿sí? Viendo que las profecías se están cumpliendo frente a nuestros ojos. Nos tiene que llenar aún mucho más de esperanza, viendo todo lo que está pasando en Medio Oriente, viendo lo que está pasando con Asiria, con Líbano, con Turquía, ¿sí? Con Irán, con Egipto, todo lo que está pasando alrededor de Israel, cómo las naciones se están preparando para hacer una alianza y que de esa alianza salga este anticristo, cómo ya se está pasando toda la parte geográfica en Medio Oriente. Las aguas se están agitando, los vientos se están soplando, ¿sí? Y esto nos tiene que encender a nosotros para que podamos tener entendimiento, y no solamente entendimiento, sino poder ser útiles como Isaías, como Jeremías, ¿sí? Decir: Señor, heme aquí, envíame a mí, ¿sí? Envíame a mí. Isaías, Jeremías tuvo que hablar, ser la atalaya a la casa de Israel acerca de la angustia de Jacob, de confrontar a su pueblo, hablar palabras que iban a arrancar, que iban a derribar, pero que iban a después terminar siendo restauradas, que iban a edificar. Entonces, necesitamos en este tiempo poder invertir ese tiempo en la palabra de Dios, porque también el respaldo que Dios nos va a ir dando y el avivamiento que Dios va a ir desatando es por cuanto nosotros entendemos su corazón, entendemos su plan, ¿sí? Lo que pasaba en la iglesia primitiva con los apóstoles, con Jesús incluso mismo, ¿no? Él decía: esto es lo que está escrito, esto es lo que dijo el profeta tal. Y eso desataba un avivamiento. El avivamiento
de los últimos tiempos va a ser un avivamiento apocalíptico, va a ser un avivamiento que va a desatarse por el conocimiento del plan de Dios, por el conocimiento del corazón de Dios, por el conocimiento de su palabra. Los entendidos van a resplandecer, los entendidos van a traer avivamiento porque van a decir, esto es lo que está escrito en su palabra, esto que está pasando es lo que dijo el profeta Isaías, esto es lo que está pasando es lo que dijo el profeta Daniel, esto es lo que está pasando es lo que dijo el profeta Jeremías, y eso va a traer avivamiento, eso va a traer un despertar, un hambre incluso, primeramente en su iglesia, ¿sí? Y luego va a traer una sobriedad y una esperanza en aquellos que hoy no la tienen, que hoy no conocen esta esperanza del retorno de Cristo, ¿sí? Necesitamos, como el cuerpo de Cristo, nosotros empezar a impregnarnos de esta esperanza, empezar a cultivar y ejercitar este músculo de la esperanza a la cual fuimos llamados, de ejercitar este músculo de la esperanza de que un día la restauración final va a darse. Y orar y ayunar y contender, como decía Pedro, ¿no? Y apresurando, ¿sí? Puesta que tenemos esta esperanza por delante, ¿cuánto más no debemos prepararnos anhelando y apresurando esa esperanza, su venida, la restauración final, ¿sí? Entonces, eso es lo que en este tiempo Dios quiere encendernos y llevarnos, ¿sí? a poder invertir nuestra vida, ¿sí? en responder, Señor, heme aquí, envíame a mí, úsame como usaste a los profetas, úsame como usaste a los apóstoles, úsame como usaste a los patriarcas, úsame, Señor, quiero seguir llevando esta antorcha, ¿sí? de la palabra profética. Tu palabra profética es la palabra más segura. Pedro decía eso, ¿no? Miren a la palabra profética más segura, que es como una antorcha en medio de la noche oscura. En medio de la noche oscura lo que va a alumbrar, lo que va a traer sobriedad, esperanza, ¿sí? Es el conocimiento de quién es Jesucristo, el conocimiento de Él, el conocimiento de la esperanza a la cual fuimos llamados como hijos de Dios y la esperanza a la cual el mundo fue invitado también. Amén. Así que, Señor, te damos gracias en esta noche. Señor, que realmente puedas encender nuestro corazón más con esta esperanza. Señor, que podamos invertir el tiempo que amerita, Señor, estudiar tu palabra, no solamente para tener conocimiento, sino para poder tener una sensibilidad, Señor, así como el Espíritu, Señor, en los huesos de Isaías, que era más fuerte que él. Era más fuerte que Él, Señor, el poder serte fiel hasta el fin, perseverar hasta el fin. Que nuestros ojos vean, Señor, todo lo que tú tienes preparado para aquellos que te aman. Señor, queremos en este tiempo vivir para esa esperanza. Señor, vivir de tal forma, Señor, con urgencia las profecías futuras en el hoy, Señor, porque eso nos trae, Señor, sobriedad, eso nos trae, Señor, consuelo, eso nos trae esperanza. Eso, Señor, hace que alrededor otros puedan ver a Cristo, otros puedan, Señor, recibir esta esperanza. Queremos ser usados por ti, queremos apresurar ese día, Señor, por medio de cultivar, Señor, que nuestros ojos estén puestos en la esperanza del retorno de Cristo. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.